hacemos un enfoque sobre política, música, cultura, más política, historia sociedad, y, por si fuera poco, política. todo en un solo lugar, en contexto, en la calle, donde los jóvenes se toman la palabra. Esto es Al Derecho y al Revés. Muy buenos días, bienvenidos a todos a Al Derecho y al Revés, donde los jóvenes se toman la palabra. Este programa, de una vez aprovecho para hacer la cuña, se emite en acn.ucentral.co todos los martes de 5 de la tarde a 6 de la tarde, para que nos escuchen por ahí. Es la plataforma de noticias de la Universidad Central. Hoy es algo especial, estamos oficiando desde el Teatro México. Digamos que en algo que no estábamos acostumbrados a hacer, pero que es un ejercicio bien chévere, bien importante. Aprovechar para agradecer aquí al curso de contexto, al profesor Víctor Manuel Gutiérrez y a todos los profesores que hacen parte de este curso de Constitución, un proyecto de nación. Y bueno, en el marco de nuestro derecho y de ver como ciudadanos y jóvenes principalmente, de tener criterio y de votar informados, hemos invitado al candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, del movimiento Bogotá para la Gente. Pero antes de comenzar, quiero saludar a mi compañero aquí al lado, Andrés Pemberti. Andrés, buenos días. Muy buenos días, Daniel. Y sí, efectivamente tenemos aquí al candidato Carlos Fernando Galán. Como es bien sabido, nosotros como jóvenes tenemos el deber de informarnos y de mantenernos al tanto de lo que ocurre en la política nacional. Así que es un gusto tenerlo usted acá para que nos cuente sobre su política, sobre lo que usted pretende hacer si llega a ser alcalde y pues bueno, para que todos nosotros como jóvenes también nos involucremos mucho más con esto tan importante. Bueno, agradecerle también a Nicole Fajardo y a Adriana Ochoa que nos acompañan acá en la producción, nos colaboran con logística, con la investigación y bueno, también son periodistas del derecho y al revés. Al final de la entrevista vamos a estar dando un espacio de preguntas al público, ustedes, y lo que queremos es que tengan en cuenta las respuestas del candidato y si quieren profundicen con una intervención muy concreta para que Carlos Fernando resuelva sus dudas. Carlos Fernando, muy buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación al Derecho al Revés de la Universidad Central. Bueno, muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el equipo que hace este ejercicio, a Daniel, Andrés, Adriana, Nicole, a todo el equipo de producción también, un saludo a Víctor Manuel, a Ángela Garzón, mi jefe de debate, y a los estudiantes. Muchas gracias por esta oportunidad y por la posibilidad de dialogar sobre la visión que tenemos para Bogotá. Yo hago un ejercicio en campaña que se llama Convénceme Galán, y es básicamente ir a las universidades y buscar la fórmula para que los estudiantes me puedan hacer preguntas y tratar en 3 minutos a cada uno de convencerlo. A veces lo logro, a veces no, pero creo que este es un formato que se asemeja en cierta forma a eso, entonces muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, entonces ya está acostumbrado más o menos a esto, y entonces va a ser mucho más fácil. Antes de comenzar y de que todo el auditorio conozca sus propuestas, quiero preguntarle, Carlos Fernando, ¿cómo confiar en las propuestas de un candidato? Porque es que hemos visto que cuando están de candidatos prometen muchas cosas, luego llegan al poder y incumplen algunas de sus propuestas. Lo vemos, por ejemplo, no sé, un candidato a la presidencia, por ejemplo, dijo que no se iba a hacer fracking en Colombia. Hoy en día su gobierno, que ya está en el gobierno, está defendiendo a ultranza esta técnica para explotar hidrocarburos. Entonces hay una incoherencia muy grande. ¿Y uno cómo hace para confiar en un candidato pues cuando está en campaña y para que uno sepa que de verdad va a cumplir? Pues Daniel, yo creo que la clave es identificar cuáles han sido las actuaciones de esa persona antes, porque evidentemente una cosa son los hechos y otra cosa son las palabras. Hay que creerles a los hechos realmente. Entonces, primero identificar la carrera, qué acciones uno puede identificar de esa persona. Segundo, cómo hace la campaña, también juega un rol importante. Las campañas que se dedican a hacer populismo, por ejemplo, y a prometer una cantidad de cosas, y son escenarios muy complejos, porque
muchas veces los estrategas, los publicistas, los aliados le dicen al candidato: prometa para convencer, para ganar votos, diga que va a hacer. Y yo oigo en esta campaña candidatos que dicen que van a hacer 250.000 cupos nuevos en la Universidad Distrital, que van a hacer 4 líneas de metro, en fin, prometan. Pero eso es una irresponsabilidad, porque el escepticismo que los jóvenes tienen en particular, pero no solamente los jóvenes, en la política, parte de eso, de campañas que se hacen a punta de promesas inviables que luego no se pueden cumplir. Entonces ese es el último punto, es que un llamado para que con conciencia crítica, analítica, se revise qué está en la propuesta y si eso es viable o no es viable. No traguemos entero, no nos dejemos llevar por cantos de sirena románticos de que se va a cambiar todo de la noche a la mañana, porque eso no es así. Hay procesos que hay que lograr sacar adelante, que toman tiempo. Entonces el programa de gobierno tiene que ser viable para que uno pueda creerlo. Bueno, entonces quisiera comprometerlo acá, en este auditorio, concretamente con que lo que usted nos diga hoy acá se compromete a cumplirlo si llega a ser alcalde eventualmente. Eso, Daniel, es lo que ha quedado el plan de gobierno nuestro, Bogotá para la gente. Nosotros nos sentamos y dijimos: va a ser difícil en campaña, ganar sin duda, siendo responsables, pero creo que sería un avance muy importante y un cambio real en la manera de hacer política, y es ganar con cosas que se puedan cumplir en los 4 años de gobierno y no prometer cosas inviables. Entonces se compromete Es un a que todo lo que nos diga total acá hoy que tengo. es lo que podría llegar a ser si usted es alcalde. Exactamente, me comprometo. Ok. Bueno, muchos aspirantes a cargos públicos han mentido a la opinión pública sobre sus estudios, por ejemplo. Lo hemos visto ya con varios funcionarios. Cuéntenos, y yo no quisiera pues presentarlo con sus estudios y todo eso, sino que usted nos contara de su trayectoria, de sus estudios, de su forma de comenzar a hacer política. Quiero que nos cuente un poquito de eso. Bueno, Daniel, yo estudié los primeros años de mi formación en un colegio que se llama el Pedagógico Nacional, que es un colegio público en Bogotá, en la Universidad Pedagógica, que es un colegio además muy interesante porque es donde se hace innovación pedagógica. A raíz del asesinato de mi padre en el año 89, y por amenazas que sufrió mi familia, mi tía fue secuestrada, mi tío sufrió un atentado, todos de Pablo Escobar, nos fuimos del país. Yo viajé a Francia, terminé mi colegio en Francia, en un colegio público en Francia, luego estudié la carrera universitaria de Relaciones Internacionales con énfasis en economía en la Universidad de Georgetown, en Washington. Luego regresé a Colombia a trabajar en periodismo. Fui periodista de la revista Semana, fui periodista de la revista Cambio, periodista investigativo, y fui periodista del periódico El Tiempo también, como editor político, durante cerca de total, en esos cargos periodísticos, un poco más de 5 años. Y ahí inició mi carrera política. Al tiempo con el estudio, con la formación, el trabajo periodístico, hice una especialización en gobierno, gerencia de asuntos públicos, y luego, varios años después, ya actuando en política, hice una maestría en administración pública de la Universidad de Nueva York. Tengo el título, tengo el documento para mostrar. Eso sí, en campaña he insistido mucho en las reuniones a las que voy cuando me saludan: doctor, bienvenido, doctor. Yo no soy doctor, no tengo doctorado, y eso es importante también aclararlo. Empecé mi carrera en el año 2007, política, fui elegido concejal de Bogotá en ese año. Como concejal de Bogotá lideré el proceso de investigación al cartel de la contratación en Bogotá, que tanto daño le hizo a la ciudad, que llevó a que Carlos, que me lo interrumpo. Me gustaría que eso, ahora ya que introduce el tema de su llegada a la política, que nos hablará sobre cómo usted llegó a entrar a Cambio Radical, porque nosotros haciendo la investigación, pues sabemos que los otros candidatos y las personas, los ciudadanos, que aún tienen dudas sobre su candidatura y sobre votar o no por usted, uno de los aspectos que toman es pues el de su paso por Cambio Radical, claro. Bueno, pues Andrés, yo cuando inicié mi carrera política hace 12 años, lo hice por invitación de Cambio Radical, y en ese momento Cambio Radical era un movimiento que tenía una percepción en la opinión pública muy distinta a la que tiene hoy. Tal es así que fue el movimiento de opinión en esas elecciones. En esas elecciones del Consejo de Bogotá, por ejemplo, el partido obtuvo más de 340.000 votos en Bogotá. Fue la votación más alta de todos los consejos, digamos, en Colombia. Era un partido de opinión, y además es un partido de origen galanista. ¿Por qué lo digo? Porque en el año 97,
casi ninguno de los que estaban acá recuerdan eso. En el año 97 estábamos en una etapa final del gobierno de Ernesto Samper y hubo un escándalo en ese gobierno por financiación de la campaña política presidencial de mineros del cartel de Cali. Y eso llevó a que el candidato heredero de Samper, que era Horacio Serpa, fuera el candidato oficial del Partido Liberal a la presidencia para el 98, y un sector liberal de origen del nuevo liberalismo y galanista se marginara esa candidatura por la financiación de la campaña de Ernesto Samper y crearon un movimiento aparte que se llamó Cambio Radical. Ahí surgió Cambio Radical, ahí militó, por ejemplo, Humberto de la Calle, ahí estuvo, por ejemplo, Rafael Pardo, en fin, una serie de personas iniciaron ese proceso de Cambio Radical. Germán Vargas hizo parte del nuevo liberalismo cuando era joven, cuando tenía 24 años fue candidato al Consejo de Bogotá. Entonces eso me hizo llegar a ese partido, era un partido donde había muchos militantes que habían participado en los ejercicios políticos de mi padre y del nuevo liberalismo. Sin embargo, cuando yo estaba en el Consejo, se empezaron a conocer casos de personas que fueron elegidas al Congreso en el 2002 con vínculos con grupos paramilitares. Se empezaron a denunciar y se empezaron a hacer las investigaciones y la Corte empezó a llevar presos a varios miembros del partido. Yo en ese momento dije que era una vergüenza lo que estaba pasando en el partido y que el partido tenía que reaccionar. En el 2011 yo fui candidato a la alcaldía de Bogotá por el partido y asumí la dirección de Cambio Radical porque me pidió el partido en medio de una crisis por la entrega de avales a personas muy cuestionadas. Y yo revoqué el aval a 300 personas, entre ellas Kiko Gómez, por ejemplo, que era candidato a la gobernación de La Guajira. Ahí hay que aclarar que en el momento en el que usted hizo ese control político, eran 302 candidatos, pero que precisamente con todos los trámites que se realizaron, al final solamente terminaron 108. Logramos sacar a 170, otros se defendieron ante el Consejo de Estado, que defendió la inscripción de ellos como candidatos y los mantuvo, a pesar de que el partido buscaba quitarlos. Y entre los que se mantuvieron estaba Kiko Gómez. Sí. Yo pedí que lo expulsara al partido, el partido lo expulsó después. Y vale la pena decir una cosa aquí, es que ningún partido está exento a que miembros del mismo terminen involucrados en casos de corrupción. La pregunta es si el partido reacciona o si mira para otro lado. Yo siempre dentro del partido dije hay que reaccionar, hay que aceptar los errores que cometió el partido de entregar aval a personas cuestionadas y hay que aceptarlo y por reconocer el error, corrigiéndolo. Y por eso me enfrenté a Kiko Gómez, etc. Yo creo que es importante, Daniel, también que usted nos aclare el debate que se realizó en la W con Vicky Dávila, uno de los primeros. Hubo un momento bien interesante en el que usted tuvo pues una disputa con Claudia López, porque ella comentaba que cuando Kiko Gómez se mantuvo dentro del partido Cambio Radical, luego usted en el año 2015 volvió a dirigir el partido, estando él dentro de las listas de Cambio Radical. Sí, no, ella confundió un poco las fechas. Básicamente, yo entré, ella dijo que yo había entrado a Cambio Radical cuando el Kiko Gómez ya estaba, y eso no es cierto. Yo entré en el 2007, Kiko Gómez buscó entrar en el 2011. Él fue elegido gobernador en el 2011 en contra de la posición que yo asumí como director, denunciándolo públicamente ante las autoridades. Pero el Consejo de Estado mantuvo su inscripción y fue elegido. Siendo gobernador, yo salí a ejercer el cargo de sala anticorrupción, porque terminé mi periodo en el Consejo. Y cuando estaba en el cargo de sala anticorrupción, a él ya las investigaciones que yo había manifestado ante las autoridades avanzaron y llevaron a su captura, siendo gobernador de La Guajira. Yo pedí la expulsión, lo expulsó el partido en ese momento, y luego yo me lanzo al Senado de la República, pero ya estaba expulsado, detenido, y yo me lanzo al Senado de la República. Siendo senador, vuelvo a tener otro episodio, porque yo nuevamente como director, primero logré que ninguna persona elegida en el 2014 por Cambio Radical, siendo yo director, después de ese episodio de Kiko Gómez, tuviera algún problema legal durante el año 2014-2018. Porque filtré las listas a Congreso, saqué más o menos a 15 personas que no estuvieron en la lista, que se fueron a otros partidos, al Conservador, al Liberal, a Opción Ciudadana, y luego se viene el proceso electoral del 2015, y ahí el partido, un sector, decide avalar a Orenga Pinto, y yo, de La Guajira, heredé a Kiko Gómez, y yo manifesté mi oposición, renuncié a la dirección a raíz de esa decisión, y luego finalmente en el año 2018 renuncié al Partido Cambio Radical en junio del año pasado, y digámoslo así, salí a un ejercicio independiente.
Para los asistentes, es importante también recordarles que en el 2018 usted tomó esa decisión, principalmente porque Vargas Lleras tomó la decisión de apoyar la candidatura, apoyarle en segunda vuelta a Iván Duque, actual presidente. Sí, básicamente el partido del otro día de la primera vuelta de presidencia, cuando gana Iván Duque, se reúne y hace una decisión de buscar la campaña de Iván Duque, y yo, que había acompañado el proceso de paz en el Congreso de la República, que era una decisión del Partido Cambio Radical de apoyar el proceso de paz, cuando vi que toma la decisión de irse para allá, me pareció totalmente incoherente. Ya no era una discusión sobre un aval o unos avales a personas cuestionadas, sino una decisión general del partido de acompañar un proyecto político distinto al que yo consideraba deberíamos representar, y por esa decisión salí y renuncié. Carlos Fernando, hablando de cambio radical, el expresidente Germán Vargas Lleras se lanzó por firmas a la pasada contienda presidencial para desmarcarse del partido Cambio Radical también, que tenía además múltiples acusaciones, como ya estábamos hablando, por corrupción y también por parapolítica. Usted también se está lanzando por firmas buscando ser un candidato independiente. ¿No siente que de pronto la gente también está percibiendo que usted está como recorriendo los pasos de Germán Vargas Lleras, que además pues sabemos todos que es el jefe de Cambio Radical? ¿Por qué toma esta decisión de mandarse como por firmas, como independiente? ¿Qué lo motiva usted para hacer eso? Hay varias diferencias. Primero, yo renuncié a Cambio Radical. Germán Vargas no renunció a Cambio Radical, es más, fue el candidato por firmas y de Cambio Radical oficial con aval del partido. Si yo fuera a recibir el aval de Cambio Radical, evidentemente pierdo todo el apoyo que tengo, y con razón lo perdería, porque sería totalmente incoherente, después de haber renunciado al partido, hacer una alianza con el partido al que renuncié. Entonces eso es una diferencia de fondo. A mí me han buscado personas de diferentes partidos, pero yo he manifestado que mi candidatura es de verdad independiente, no es un ejercicio temporal para hacer campaña antes, como lo han hecho algunos candidatos, inclusive lo que pasó en esa ocasión, y lo voy a ratificar hasta el final. Ha habido rumores de que estoy pensando en una alianza con el uno, con el otro, eso todo es falso. La campaña mía es y será independiente, y la aspiración mía es llegar a la alcaldía de manera independiente, por firmas, sin grandes recursos de dinero, en una campaña austera y sin el apoyo oficial de ningún partido, ni de ningún partido por debajo de la mesa, tampoco. Ahora, que hay miembros de partidos que no les gusta la decisión que tomó su partido de apoyar al candidato Miguel Uribe o a la candidata Claudia López y que quieren votar por mí, pues están en su libertad total, independencia, pueden hacerlo, pero no se trata de alianzas que yo voy a hacer. Mi campaña es en la calle, con la gente y sin alianzas políticas con ningún partido político. O sea que no van a haber alianzas, usted va solo hasta el final. Yo voy solo hasta el final. O sea, solo en términos de alianza política, no significa que solo, porque hay mucha gente que me está acompañando. Claro. Según Transparencia por Colombia, usted ayer sacó un informe y dice que usted ha gastado 446 millones reportados a Transparencia por Colombia, que además, haciendo ahí la acotación, muchos candidatos en el país no han reportado sus cuentas, ni sus ingresos, ni sus egresos. Pero ¿cómo ha sido la financiación de su campaña, siendo que usted es independiente, que no cuenta con un partido que pues pone el músculo de dinero? Pues mire, eso es un reto grande, porque primero, para los empresarios es más fácil donarle a un partido, porque eventualmente el partido, cuando le dan a un partido, al partido X, no vamos a decir nombres, y ese partido tiene un candidato a la alcaldía, el partido recibe la donación y después le da la plata al candidato, y en las cuentas del candidato no aparece donación de Pepito Pérez empresario, aparece donación del partido. Entonces a ciencia cierta no se sabe, y ese partido de dónde sacó esa plata, de donaciones que recibió, muchas que recibió a nivel nacional. En el caso nuestro, por firma, sí, cada donación aparece. Quien haya hecho la donación, aparece el nombre específico de la persona o empresa que dio la donación. Eso tal vez hace que muchas empresas prefieren no donar y no acompañar. El grueso de nuestra financiación, lo dice el informe de transparencia, es crédito. Nosotros tenemos ya un crédito personal por 200 millones de pesos, un crédito contra reposición de votos por 500 millones de pesos, y ese es el grueso de la financiación. Ahora, sí hay empresarios que nos han donado y saben que lo hacen sobre la base de que nosotros somos una campaña independiente, y que eso no significa ni podrá significar en ningún momento menoscabar nuestra independencia. Sí, ese es el problema. Es más, lo les cuento la historia. Hace unos años yo recibí una donación de una empresa de construcción, y como cuando era candidato al Consejo de Bogotá, y como concejal identifiqué un proyecto de viviendas
donde yo consideré se estaba violando la Constitución, porque se le estaba imponiendo a un municipio vecino a Bogotá un mecanismo de construcción de vivienda que, en mi opinión, vulneraba la autonomía territorial. Y con un concejal compañero que se llama Carlos Vicente Erbo, compañero de esa época, presentamos una demanda a la Corte Constitucional para tumbar ese mecanismo que permitía hacer ese proyecto, donde participaba una empresa constructora que me había donado a mí una plata, 5 millones de pesos. Y la empresa me buscó un poco con la actitud de decir, oiga, pero ¿por qué hace esto? Miren, nosotros lo apoyamos. Y yo dije, claro, me apoyaron, pero ustedes creen que eso es para que yo no haga nada si considero que algo está mal. Se equivocan por completo. Se equivocan porque yo creo que la libertad de un concejal, de un senador, no puede ser menoscabada porque alguien le dio una plata para financiar su campaña. La ley y la Constitución en Colombia establecen que la financiación de campañas es privada y pública. Pública vía reposición de votos. Entonces, se cayó el proyecto, se cayó el mecanismo que permitía hacer el proyecto, la Corte Constitucional lo tumbó, y yo dije, en la próxima elección, evidentemente no me van a dar un centavo los de esa empresa. No, a sorpresa mía, me dieron otra vez un aporte, y me dijeron, no, lo que nos interesa es que usted nos escuche, nuestra visión, y si usted considera que se equivocaba, pues no nos va a acompañar, pero nos parece válido que usted haga control político. Así debe ser la actitud cuando uno recibe una donación. Nunca, porque Pepito me donó, entonces yo me quedo callado si hay algo irregular que está haciendo ese Pepito o está haciendo cosas equivocadas. Bueno, ya conociendo ya su trayectoria un poquito, entremos entonces en materia con el tema de sus propuestas y de su visión de Bogotá. Ayer tuvo lugar, se llevó a cabo en el mundo una movilización en contra de la inoperancia de los gobiernos y la falta de políticas públicas para con el cambio climático. A la gente, parece que la gente está asumiendo su responsabilidad social y medioambiental, pero los políticos y los gobernantes no, están más bien muy desconectados. ¿Cuál va a ser su política concreta en torno al tema medioambiental si llega a ser alcalde de Bogotá? Bueno, primero, un tema fundamental es, en el tema de medioambiental y el impacto del cambio climático, es cómo ocupamos el territorio. Porque cuando ocupamos el territorio, como está ocurriendo en la sabana de Bogotá en particular, Sopó, La Calera, Chía, Cajicá, en crecimientos en baja densidad dependientes del carro particular, estamos generando una huella urbana mucho mayor, un mayor impacto en el cambio climático. Entonces, la apuesta para enfrentar el cambio climático son ciudades compactas, con densificación en puntos donde haya buen transporte público y buenos equipamientos, y yo le apuesto a eso. Bogotá tiene que ser una ciudad compacta y tiene que sentarse con la región, y yo como alcalde me voy a sentar con la región a planear cómo seguimos ocupando el territorio, porque como se está ocupando hoy, en particular en la sabana de Bogotá, estamos teniendo un impacto dramático. Yo les doy unas cifras para demostrar eso. Bogotá en los últimos 14 años, la ciudad de Bogotá creció en la ocupación de su perímetro, en términos de ocupación urbana de su perímetro, en un 4%. ¿No? Es un crecimiento significativo, sin lugar a dudas. Sin embargo, Soacha creció en un 37%, Mosquera en un 50%, Cajicá, Cota en más del 35%. Entonces, estamos teniendo una ocupación del territorio equivocada. Y si bien es cierto que es fundamental pensar en lo que está haciendo Bogotá, eso no puede imaginarse de lo que hace la región. Porque ¿de qué sirve que Bogotá crezca en densidad, pero el resto de la región se explaye sobre la sabana de Bogotá con una mancha de aceite? No logramos absolutamente nada. Y hay que hacer una coordinación. Ahí está precisamente la pregunta con la que queremos continuar, es que el gobierno de Peñalosa, y también desde hace muchos años ya se ha visto con otros decretos y también por ejemplo con algunos aportes de la CAR, se está planteando intervenir de alguna forma en las zonas del norte de Bogotá. Entre esas por ejemplo está la Vanderhamen, está Lagos de Torca, y pues estas son zonas que hay que reconocer son biodiversas, y me preguntaba en cómo va por ejemplo usted a tener ese plan en torno a la Vanderhamen y a Lagos de Torca. ¿Qué es lo que usted plantea en estos dos lugares? Bueno, antes de eso, permítame complementar lo que estaba diciendo antes. La clave para resolver el problema del impacto y el cambio climático es tener transporte público que migre hacia cero emisiones. Eso es la clave. Y la ciudad debe ser pensada sobre esa base, sobre la base que la gente pueda usar, tenga acceso al transporte público de bajas emisiones o de cero emisiones. Es la meta fundamental. Entonces, así hay que pensar el desarrollo de Bogotá. Y cuando muchas veces nos quedamos solamente en lo que pasa en Bogotá y no en la sabana,
Sí, logramos que la ciudad no crezca, pero ¿de dónde se está yendo a vivir la gente de Bogotá? A Funza, a Mosquera, a Soacha, a Madrid, a Chía. Entonces, claro, en Bogotá no estamos ocupando más territorio y no estamos generando eventualmente un desarrollo mayor, pero sí estamos promoviendo por no habilitar suelo dentro de Bogotá, no densificar también zonas de Bogotá, no promover renovación urbana en Bogotá, estamos promoviendo un desarrollo en la sabana. Entonces no estamos logrando nada en términos ambientales, nada. Entonces ahí la clave es cómo permitimos apostarle a la densificación en ciertas zonas y también el desarrollo en ciertas zonas, pero un desarrollo sostenible con el transporte público adecuado. Y ahí entra la discusión del borde norte. El borde norte de Bogotá son fácilmente 5.000 hectáreas. Ahí parte de eso es la reserva Van der Hamen, 1.395 hectáreas. La reserva Van der Hamen es en cierta forma un proyecto a partir de una zona que tiene un valor ecológico significativo, que tiene que ver con temas hídricos en particular, que hay que proteger. Mi compromiso es protegerlo. El resto del borde norte es una zona que, si no promovemos un desarrollo sostenible en la misma, vamos a permitir un desarrollo informal, inadecuado, insostenible, dependiendo del carro particular. Yo no estoy de acuerdo con que en esas zonas que están contempladas en el POT como eventualmente zonas que se puedan desarrollar, estamos hablando no del Van der Hamen, el resto del borde norte, se desarrollen conjuntos residenciales como se han desarrollado en Chía, Cajicá, donde van a vivir pocas personas que van a usar carro particular todos los días. Eso tiene un impacto dramático en la movilidad, pero sobre todo en el medio ambiente. Yo creo que si vamos a desarrollar esas zonas, tiene que ser apostándole a que allá vivan los que vamos a necesitar proveerles vivienda en los próximos 20 o 30 años en Bogotá, pero con transporte público de cero emisiones, para que no tengamos un impacto en el medio ambiente. Y en el POT hay otra discusión, el tema de la densificación. Este POT que plantea el alcalde Peñalosa tiene una propuesta que tiene que ver con la renovación urbana. Cerca de 9.000 hectáreas de Bogotá se plantean allí renovar. Esas son zonas que ya existen, digamos, y en particular es alrededor de los corredores de movilidad. Yo creo que sí hay que mostrar la renovación urbana. No sé si tengamos la capacidad de hacer 9.000 hectáreas. En Bogotá no se han hecho, yo creo que más de 10 hectáreas de renovación urbana desde que se utiliza ese mecanismo. Están planteando 9.000. Si hay que apostarle a la renovación urbana, en los corredores de movilidad tiene sentido, no alrededor de 14 corredores de Transmilenio, porque el POT plantea 14 troncales de Transmilenio nuevas. Yo estoy en desacuerdo con eso. Creo que Bogotá necesita una red de metros. No las voy a construir yo en el mandato mío, porque eso toma tiempo. Voy a construir la primera línea y dejar estructurada la segunda línea. Quienes dicen que van a ser 4 líneas de metro en 4 años, pues están mintiendo. Están hablando de trenes de cercanías que mueven 120.000 pasajeros, muy distintas a un metro que mueve más de 1 millón de pasajeros. Hay que aclarar que esas 14 estaciones de las que usted habla, 14 troncales. 14 troncales, los mismos distintos estudios que muestra la alcaldía tienen una serie de inconsistencias. En algunos se habla de 2 estaciones, de 3 estaciones, se cambian algunos nombres. Entonces es importante aclarar que en ese sentido también la alcaldía ha tenido ciertos problemas para poner en sus trámites en conjunto con Transmilenio cuáles van a ser esas troncales que se van a construir. Sí, yo no estoy de acuerdo entonces con esas troncales. Creo que hay que hacer algunas nuevas, sí, troncales que complementen el metro, primera línea, y eventualmente las siguientes líneas. Y para finalizar el tema ambiental, migración a transporte público cero emisiones. Eso es un proceso gradual. Es lamentable que el día de ayer se haya declarado desierta la licitación del SITP por 594 buses eléctricos. Van a reabrir al mes entrante. Hay que adjudicarla, es fundamental y tenemos que avanzar progresivamente. Y en eso el gas es una tecnología de transición y parte debe ser eléctrico y parte a gas hasta que logremos tener todo eléctrico en Bogotá. Eso es un proceso gradual que Bogotá tiene que avanzar ya. Y en el tema particular de emisiones, fuentes fijas, que es realmente el mayor responsable de emisiones en Bogotá, tenemos que avanzar en 2 cosas. Primero, reconversión tecnológica de las empresas de Bogotá. Hay muchas empresas que tienen procesos todavía arcaicos que contaminan muchísimo. Hay que trabajar con ellas para apoyarlas, acceso a crédito, incentivos tributarios que permitan llegar
a una reconversión tecnológica para que tengan procesos limpios. Y otro tema fundamental, la carga. Los vehículos que más contaminan en Bogotá, de lejos, inclusive que el Transmilenio y que el SITP provisional, son los vehículos de carga. Así es, ya vamos entonces para allá, para ese tema que lo vamos a tocar en movilidad, pero antes de eso, entonces, intervención en la Vanderhamen, no. No, yo lo único que estoy de acuerdo en hacer en la Vanderhamen, y es porque he tenido discusiones con personas como la Fundación Humedal Torca de Guaymaral, como Brigitte Baptiste, que era la directora del Humboldt, que ahora es rectora de la EAN, intervenciones que le he conocido a Gonzalo Andrade de la Universidad Nacional, es que eventualmente con concertación con los ambientalistas se puede contemplar la posibilidad de permitir el trazado de la Aló y de la Boyacá, dependiendo del diseño. No puede ser un diseño impuesto, tiene que ser un diseño trabajado con ambientalistas que permita que por ahí pasen esas dos vías. Y además pero como no la más. sociedad, porque así como vemos en esta gráfica, que pues los invitamos también a ustedes que la revisen, las unidades de cobertura son esos espacios para los que se destina, en este caso, la Vanderhamen. Estos son datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de un estudio que realizó esta tabla. Como se ve, los territorios agrícolas, es decir, donde hay campesinos, ganaderos, es la mayor extensión que se encuentra en la zona de Tomás Vanderhamen. Entonces, creo que también es importante preguntarle a usted cómo va a relacionarse con las personas que viven en estos lugares y que también utilizan esos espacios en sus prácticas agrícolas. Bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, primero, también gradual, de lograr que estos sean predios públicos, porque en su inmensa mayoría esto es privado, ¿no? Los Vanderhamen son predios privados, como Andrés lo está diciendo, y tienen que ver con cultivos, con eventualmente hay ganado también allí. Entonces hay que hacer un esfuerzo desde la alcaldía buscando formas que nos permitan hacer públicos esos terrenos para poder hacer la restauración que está pensada con flora nativa, que también eso es un reto. Parte de los bosques que tienen pequeños, la Vanderhamen, que hay que restaurar para que crezcan, tienen también especies que no son nativas. Y la cuesta de Vanderhamen es un tema de conectividad hídrica que hay que preservar y hay que proteger, que es fundamental, la conectividad cerros, humedales, río de Bogotá, y también la restauración de flora nativa en esos espacios para preservar un ecosistema de la sabana de Bogotá que nos permita tener, un pulmón para Bogotá. Eso me parece fundamental. Pero ahí la clave es entonces lograr que estas zonas, buscando mecanismos de planeación, se vuelvan públicos. Carlos Fernando, quisimos hacer un ejercicio con jóvenes también interesados en estos temas. Un activista ambiental muy joven llamado Samuel Quisero, él quiere hacerle una pregunta y la trajimos para que usted la escuche. Bueno, esto es una sección de nosotros que tenemos en el programa que se llama Preguntas Chimbas. Gracias al señor Vargas Lleras, que una vez se puso muy bravo por un tipo de preguntas en medios, y este es nuestro pisador, por supuesto. Entonces vamos con las preguntas chimbas primero. Sí, señor, vamos con las preguntas chimbas. Preguntas tan chimbas. Realmente esta problemática es más grave de lo que los ciudadanos pueden reconocer. Sabemos que el relleno sanitario lleva mucho tiempo saturado y que no se han tomado acciones de gran impacto. Frente a este contexto grave de manejo de residuos sólidos en Bogotá, ¿qué puede o qué haría el actual candidato de llegar al cargo frente a esta problemática? Distancias. Samuel nos estaba hablando sobre el relleno de Doña Juana. ¿Qué haría usted en ese Bueno, el relleno de Doña Juana está recibiendo 6.200, 300, 400 toneladas de residuos al día. Ese es un reto inmenso que tenemos en Bogotá, que tiene que ver primero con la regulación que hay a nivel nacional. La regulación de la CRA hoy día promueve que los operadores de basura en Colombia lleven peso al relleno, no promueve ni incentiva el reciclaje. Entonces no hay ningún incentivo para los operadores de basura realmente de lograr reducir lo que se lleva al relleno. No hay ese incentivo. Es más, uno ve y habla con mucha gente que es juiciosa en su casa,
separan la fuente, sacan las dos bolsas, la negra, la blanca, y si no ha pasado el reciclador por alguna razón por la zona, cuando pase el camión de la basura se lleva absolutamente todo. Entonces la persona está haciendo la labor de separar en la fuente, pero el camión de basura se lleva absolutamente todo al relleno. Eso es totalmente absurdo, pero eso es un problema también de la regulación que hay en Colombia que tenemos que cambiar. Segundo, en Bogotá tenemos que apoyar mucho más a la población recicladora. Son unos héroes lo que hacen, realmente. Y hemos pasado, por ejemplo, de vehículos de tracción animal, originalmente que tenían, se les quitó, se les iba a dar unos vehículos nuevos, no se los dieron, y entonces hoy cargan ellos mismos el carro donde van llevando los elementos que escogen para el reciclaje. Ahí tenemos que invertir. Bogotá, en vez de invertir tanta plata en publicidad, por ejemplo, debería más bien invertir en un apoyo a los recicladores para que tengan mejores herramientas que les permitan llegar a los territorios y reciclar y recoger lo que pueden reciclar para que eso se conecte con cadenas de reciclaje y de reaprovechamiento que necesitamos en Bogotá. Y otro tema clave en esto es el tema de cultura ciudadana, porque sin cultura ciudadana no vamos a lograrlo. O sea, se pueden hacer todos los esfuerzos, pero si nosotros en la fuente no somos responsables, consumo responsable y separación en la fuente, es muy difícil que el Estado lo haga. Podemos buscar mecanismos, y yo creo que en la reformulación de esa regulación nacional debe plantearse un tema de incentivos mucho más concretos, claros y fuertes para que la persona que recicla y es responsable pague mucho menos que la persona que no hace absolutamente nada y bota todo junto. La persona que bota todo debería tener una tarifa tipo sanción por hacer eso, porque que no recicla la fuente, pues le está generando un impacto al medio ambiente brutal. Entonces esto es un tema que tiene que ver con regulación, con control y vigilancia a los operadores de aseo hoy día, con cultura ciudadana y con conexión con cadenas de valor en el tema de reutilización de elementos que se pueden reutilizar. ¿Y el relleno que siga funcionando como está? El relleno no. Al avanzar en eso, podemos reducir lo que tenemos, lo que estamos enviando al relleno progresivamente hasta cerrarlo. La meta es cerrarlo. Eso no se cierra en 4 años. Quisiéramos hacerlo, pero el que lo diga está mintiendo. Veo entonces que se ha desmarcado mucho de las políticas, por ejemplo, del actual alcalde Enrique Peñalosa, que usted participó, por ejemplo, en la elección de ayudando a que se eligiera ese alcalde, lo representó, lo respaldó usted. Y veo que ahora tiene bastantes críticas frente, porque digamos, el alcalde Peñalosa ha dicho que esto tiene que durar al menos 10 años más, este relleno. Y entre otras cosas también ha gastado un montón de plata en publicidad, ya que usted estaba haciendo ahí la puya. De acuerdo, ¿Cómo es que es populares, pero impopulares, pero eficientes? Uno se confunde porque no sabe si son eficientes o ineficientes, uno no sabe cómo es la cosa. Pues mire, yo efectivamente lo apoyé, creo que ha tenido aciertos en temas y ha cometido errores, y lo he señalado desde hace ya varios años, en temas como la renovación de la flota de Transmilenio, que ha debido ser toda gas Euro 6, sino una parte diésel, y se lo dije públicamente. Creo que además ha cometido errores por su arrogancia, de no sentarse a hablar con muchos sectores con los que hay que hablar, en particular los ambientalistas, para mejorar las políticas públicas. Y creo que en este tema también tengo una diferencia. Ahora, me sirve su pregunta, Daniel, para decirle alguna cosa importante, que además tiene que ver con la campaña que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo una campaña distinta, llegándole a la gente, oyendo a mis contradictores, destacando cosas positivas de mis contradictores. Yo, por ejemplo, hice un video pautado en redes, pagado, donde hablé bien de Claudia López, otro hablando bien de Miguel Uribe, otro hablando bien de Holman Morris, porque creo que uno no puede quedarse en la crítica de todos y pensar, porque yo apoyo a Peñalosa, estoy condenado a aplaudirle todo y no puedo criticarle nada. No, mi obligación es más. Mi obligación realmente es destacar lo positivo, pero señalar los errores también y denunciarlos. Y tampoco creo que en política uno pueda estar condenado a que si uno no acompañó a alguien, entonces tiene que criticarle absolutamente todo. Yo no lo apoyé, yo no soy de su movimiento, yo no soy tal, entonces tengo que criticar. Entonces porque yo no apoyo a Petro, por ejemplo, entonces estoy condenado a criticarle todo. No, yo creo que Petro cometió errores, pero también tuvo aciertos, lo que hizo con el cable Ciudad Bolívar, lo que hizo con la fibra óptica en la ETV. Y yo creo que uno tiene que actuar así, eso es parte de la política. Ayer me fui, antes de ayer, haciendo un ejercicio también distinto, la verdad, a la sede de cada uno de mis contrincantes. Yo mismo fui, entré, golpeé, pedí entrar y dije, quiero que me expliquen más en detalle lo que inspiró el plan de seguridad. A donde Claudia, a donde Holman y a donde Miguel. Se sorprendieron mucho de ver al candidato contrincante, eso es como que, digamos,
un miembro de la barra de millonarios entre a la casa de la barra de Santa Fe, más o menos, ¿no? Pero fui, entré, golpeé, me recibieron muy bien y destaqué cosas que creo puedo complementar para mi programa de gobierno. Lo dije públicamente, destaqué cosas que Claudia está proponiendo que de pronto son interesantes y los destaqué, Colman, Miguel, y me parece que eso cambia la política. Entonces yo efectivamente apoyé a Peñalosa, pero también lo he criticado y es mi responsabilidad. Y en el tema ambiental me parece que ha cometido graves errores, en el tema particular de relacionamiento con la ciudadanía, errores graves. Un alcalde no puede imponer las cosas, tiene que dialogar, tiene que ser convocante, tiene que construir a partir de lo que la ciudadanía piense, siente y quiera, y en eso se ha equivocado Peñalosa. Nos dicen que se tiene que ir en 15 minutos, candidato. ¿Es así o podemos extenderlos un poquito? Pues yo tengo una cita a las 10:30, podemos irnos hasta las 11, les propongo. Y a las 11 el punto arranca. Listo, toquemos unos temas importantes y es, Nicole, por favor me puedes poner lo de Transmilenio, el video de Transmilenio. Hablemos concretamente de Transmilenio, y es que ayer, justamente preparando esta entrevista, vinimos con Andrés aquí a mirar toda la parte logística y nos fuimos a las 3 de la tarde. Nos subimos aquí en universidades y resulta que no pudimos ni siquiera entrar. Y para que nos muestre más o menos lo que estaba pasando, porque dije, es una oportunidad perfecta para mostrarle al candidato lo que está sucediendo con Transmilenio. Mire, déjame la imagen, Nicole, por favor. Mire esto, no podíamos ni transitar, y analicemos la imagen. Las puertas están dañadas, en un momento alguien puede caer y puede ser arrollado, por ejemplo, y ni siquiera puede entrar la gente porque aquí a este costado están los torniquetes donde entra la gente. Entonces había un represamiento ahí que era imposible hacerlo. Y esto pasa todos los días en estaciones, en toda la troncal de la Caracas, en la 30, que no hay frecuencia. Y mucha la percepción de la gente es que desde que entró la nueva flota de buses las cosas empeoraron. Porque mire lo que está sucediendo, usted lo puede observar ahí. ¿Qué hacer? Y el problema fundamental de Transmilenio es que está saturado. Es un sistema que tiene 114 kilómetros, que la infraestructura actual fue pensada para mover 1,5 millones de pasajeros y está moviendo 2.400.000 pasajeros. Porque Bogotá lleva, pues, más de 70 años hablando del metro y no lo ha hecho, y lleva 10 años más o menos, o 10 años, en una discusión entre metro y Transmilenio y no ha hecho ni metro ni Transmilenio. Es decir, nos quedamos con la infraestructura de hace 10 años y no hemos hecho nada más. Ese está el problema, y ese es el problema. Bogotá necesita el metro, sin lugar a dudas, pero eso toma tiempo y necesita mejorar Transmilenio y construir más Transmilenio, pero combinado como un sistema que complemente el metro, no un reemplazo del metro, sino para los ejes de mayor demanda debe haber metro y para los ejes complementarios debe haber Transmilenio. Entonces, esto no se resuelve de la noche a la mañana. Se puede mejorar ampliando estaciones, se puede mejorar en el tema de frecuencias. Ustedes saben que los buses nuevos deben estar operando ya, no sé por qué no lo han hecho, pero deben estar operando un sistema mejor de frecuencias y de rutas, porque tienen ya el GPS funcionando, que no funcionaban los viejos. Es que los viejos tenían 1,5 millones de kilómetros y debe ser porque están transitando todavía los viejos, entonces puede haber ese problema, pero eso son medidas, digamos, de choque, que no son las medidas de fondo. La medida de fondo para resolver el problema de Transmilenio es más transporte público, el metro, las líneas de metro y las complementarias de Transmilenio. Eso es la única forma de resolverlo. Digamos, el hacinamiento de Bogotá es dramático, es mayor al de otras ciudades, sin lugar a dudas. En todas las ciudades hay hacinamiento en el metro o en los BRTs en hora pico, en todas, pero en Bogotá ya llegó a unos niveles pues, que es prácticamente imposible subirse al bus en cierta hora o bajarse del bus en cierta hora. Y la gente le dice a uno, a veces a uno lo suben donde uno no se quiere subir o lo bajan donde no se quiere bajar, en fin. Bueno, entonces esto se resuelve con medidas de choque, que tienen que ver con las frecuencias de buses, ampliación de estaciones, facilidad para entrar, pero las medidas de fondo toman más tiempo y significa trabajar en más transporte público, metro y Transmilenio. O sea que nos introduce algo muy importante y es el tema metro. Y pues es que revisando qué es lo que aún probablemente no se ha hablado, lo primero es que usted plantea en su plan de gobierno que quiere dejar estructurada la segunda línea de metro, pero que a diferencia de otros candidatos, por ejemplo ahí está Claudia López también, ella plantea que con el dinero que no se haga la línea de Transmilenio por la séptima,
quiere aumentar la línea de metro para que vaya por zonas como Suba. Usted plantea eso, pero dentro del plan de gobierno, luego de que se haga esa primera línea de metro, como la plantea Peñalosa, es decir, hasta la calle 72. ¿Por qué así? Pues básicamente porque ese proyecto puede costar 12 billones de pesos y la troncal de la séptima vale 2.4 y ya se gastaron 500.000 millones porque compraron los predios. Entonces, de la séptima quedan 1.9 billones de pesos. Con eso no es suficiente para hacer una línea que cuesta alrededor de 10 billones de pesos o hasta 12 puede costar, que es la extensión de la actual pensada hasta la 76, bajando por la 80, metiéndola por la calle en Gativá y llevándola hasta Suba. Eso está en el POT actual de Peñalosa, en el que está presentando al Consejo, está que la línea que va hoy hasta la 76 con Caracas baje por la 80 y haga ese trámite hasta Suba. También está pensada continuarla hasta la 170 en la autopista. Yo creo que es un tema de viabilidad financiera. No es que no esté de acuerdo con llevar esa línea por la 80 y meterla a Suba vía Gativá, yo sí estoy de acuerdo, pero es una mentira decir que con 1.9 billones de pesos de la séptima va a poder construir una línea de metro que vale más de 10 billones de pesos, porque es que eso requiere el apoyo además de la nación, y la nación ahorita no tiene recursos. Ustedes no han visto las discusiones que tiene la nación sobre las ventas de empresas públicas, están tratando de plantear ventas, que no estoy de acuerdo con ello, pero están diciendo, vendamos una cosa, vendamos lo otro, van a hablar hasta de Ecopetrol en algunos sectores. ¿Y es por qué? Porque la olla está raspada, la nación no tiene plata, no nos digamos mentiras. Si Bogotá no coge esa línea de metro ya, la contratamos como está pensado contratarse en un mes o 2 meses, no sería nada extraño que la replanteemos y la nación diga, bueno, perfecto, si Bogotá quiere replantear la línea de metro, replanteenla, cuando la tengan lista otra vez, vengan y nos buscan y hablamos. Mientras tanto resulta que necesitamos plata para esto, resulta que Medellín ya tiene su segunda línea de tranvía pensada en otra zona, resulta que Cali está pensando en un metro, entonces pues cuando vengan vemos a ver dónde sacamos la plata, eso es un error. Es fácil hablar y decir, vamos a hacer una cantidad de cosas, pero hay que sentarse con la nación, ver la viabilidad financiera de esos proyectos. Hoy tenemos plata para hacer la línea de metro hasta la 76 con Caracas, hagámosla, ya, no la pongamos en entredicho. Avancemos en lograr que se estructure una segunda línea que sería esa que baja eventualmente a la 80, a Engativá y a Suba. Dejemos la lista que podrá ser también elevada o podrá ser subterránea, como digan los estudios que es más fácil y que se conecte mejor con las otras troncales. Pero no frenemos el proyecto, esa es mi posición. Y tampoco hagamos populismo, no le digamos a la ciudad que el Regiotrans de Occidente, que va a traer 120.000 pasajeros al día, no en hora, al día, es un metro, porque eso no es un metro, es un tren de cercanías, es un tren regional importante para conectar esos municipios con Bogotá. Hay que hacerlo, pero eso no reemplaza una línea de metro. Una línea de metro tiene que tener una capacidad de más de 600.000 o 700.000 pasajeros al día, y eso es lo que necesita Bogotá, no una línea de 1 millón y 3 líneas de 100.000 personas, no, necesitamos varias líneas que lleven a cubrir por lo menos en total 3 millones de pasajeros al día, y eso se construye progresivamente. Carlos Fernando, según Bogotá, ¿cómo vamos? Durante el primer semestre de 2019 se registraron 58.092 hurtos a personas, un 17% más con respecto al mismo periodo del año anterior, que fueron 49.540 hurtos. Este es un tema que nos preocupa a los jóvenes. Nosotros andamos con el computador en la maleta, con bicicleta, salimos tarde de clases a las 10 de la noche, estamos llegando a casa a las 11. ¿Cómo hacer para reducir esto, para que estemos seguros y nos sintamos seguros? Porque de verdad que es un problema que estamos sintiendo. Y todo esto teniendo en cuenta que usted en su plan de gobierno dice que es un pilar fundamental la seguridad. Daniel, primero, esa cifra infortunadamente es una subestimación de la realidad y ustedes lo saben. Sí, estos son, el subregistro es... Son los hurtos denunciados. Denunciados, exacto. Pero no son los que realmente ocurren. Yo le pregunté a la agremiación de celulares en Colombia cuántos datos, cuántas llamadas reciben al año en Bogotá de personas que llaman a decir, por favor, bloquee mi celular porque me lo robaron. No denuncias, simplemente llamar a la empresa de celular. Y son cerca de 400.000 personas al año. Y las denuncias hablan de 59.000. O sea, en denuncias estamos fácilmente en menos del 20% de las denuncias, o sea, menos del 20% de los delitos son denunciados.
en Bogotá. Ese es un problema gravísimo. Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con el hecho de que la gente siente que la denuncia no sirve para nada, que es difícil, que es engorrosa, que no va a pasar absolutamente nada, no voy a recuperar mi celular, no van a capturar a nadie, entonces yo para qué denuncio. Tiene que ver con eso. Y eso es cierto, infortunadamente. Entonces la política nuestra tiene que ver con varios aspectos. Primero, un aspecto relacionado con denuncias, y es que vamos a facilitar la denuncia, vamos a abrir espacios para que sea mucho más fácil denunciar, no solamente porque eso nos puede ayudar a mejor judicialización, sino también y sobre todo porque nos puede ayudar eventualmente a tener más información y actuar de manera preventiva y predictiva en el territorio. Hoy sabemos dónde ocurren, cuándo ocurren, qué día ocurren el 15 o 20% de los delitos. No sabemos dónde ocurren ni cómo ocurren el 80% de los delitos. ¿Cómo vamos a actuar de manera responsable, seria, eficiente para en el territorio tener más cámaras, más policías en esos sitios, mejor distribuidos, digamos así? Tenemos pocos policías, hay que distribuirlos mejor. Entonces la apuesta nuestra será facilitar la denuncia, que inclusive un ciudadano diga: será difícil que capturen al que me robó, será difícil recuperar mi celular, pero si yo denuncio, va a ser más fácil que en ese sitio donde me robaron haya más presencia policial y sea más difícil seguir robando. Que eso ya es un primer paso para enfrentar la dinámica de inseguridad que hay en Bogotá. Segundo, cuando se roban un celular en Bogotá, ese celular, la persona que se lo roba ya sabe quién se lo va a comprar o quién se lo puede comprar, en cuánto se lo compra. Tienen tarifas. Dicen un iPhone vale tanto, un Samsung vale tanto, un Motorola tanto, en fin. Ya saben cuánto le pagan por cada celular. Y esos celulares entran en una cadena delictiva, larga, grande. No es un ladrón que, digamos, de manera aislada roba el celular, sino que es conectado ese ladrón con una banda delincuencial que opera el mercado de celulares robados. Y lo mismo pasa con las bicicletas, lo mismo pasa con las autopartes robadas. Entonces no hacemos nada solamente pensando en el tema del ladrón. Tenemos que ver cómo desarticulamos la banda completa. Las mismas empresas de celulares me decían a mí, con base en esos estudios que indican que reciben 400.000 llamadas en Bogotá al año de celulares robados, ellos calculan que el mercado de celulares robados en Bogotá mueve más de 250 millones de dólares al año. Eso no es una banda pequeña, no son bandas pequeñas, son grandes bandas delincuenciales. Hay que atacar toda la cadena delincuencial, fortalecer la inteligencia, desmontarlas a todas. Tercero, Bogotá tiene un reto en términos de capacidad de reacción. Pocos policías, además entrenados con dificultades, muchos no están bien entrenados. Tenemos que mejorar la reacción de la policía y para eso vamos a crear unos grupos especiales de reacción inmediata que llegarán a apoyar a los cuadrantes cuando se requiera y se repliegan. No estar presentes todo el tiempo, porque no se puede, no tenemos suficientes, pero se repliegan y vuelven y apoyan a otro, y se repliegan y apoyan a otro, y así hacemos un uso más eficiente de esos policías limitados que tenemos. Pero en el fondo la política de seguridad no es solamente una política represiva, no puede ser una política simplemente represiva, tiene que ser preventiva, y eso tiene que ver con llegar a los territorios vulnerables en Bogotá, donde hay jóvenes en particular que no tienen oportunidades, que sienten que no tendrán un proyecto de vida, que terminan siendo reclutados por bandas delincuenciales para llegarles con una oferta pública de acceso a educación, de acceso a empleo. Eso es clave, fundamental. Tenemos que darle oportunidades a los jóvenes para que no terminen siendo reclutados por bandas delincuenciales, y en el plan de gobierno está eso. Lo vamos a complementar inclusive con una idea que plantea Holman Morris de una ruta que conecte directamente la política de prevención de seguridad con la política de oportunidades para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Entonces, ahí le vamos a apostar a eso, es fundamental. En la política de seguridad hay un componente adicional final, el tema de justicia. Sin lugar a dudas, un problema también es el tema de justicia. No tenemos suficientes fiscales, no tenemos suficientes jueces. Un dato, yo estuve en la policía en una reunión y me presentaron en PowerPoint un informe sobre sus proyecciones de trabajo en el año. Y eso es, hagan de cuenta, como una empresa que llega y se sienta, o como una clase. Cuando está la clase, Víctor Manuel, por ejemplo, al principio del semestre dice, bueno, en septiembre vamos a hacer lo siguiente, en octubre vamos a hacer lo siguiente, estas son las lecturas, en noviembre tal. La policía me presentó diciendo, bueno, en septiembre vamos a desarticular la banda tal que opera en esta zona, que comete estos delitos y que tiene estos vehículos y tiene esta gente. En octubre vamos a hacer esta otra banda, la vamos a desarticular. En noviembre, yo les digo un momentico, ustedes los tienen identificados, saben dónde operan, cómo operan, quiénes son,
y van a esperar a octubre, noviembre. Y no creo que tenemos capacidad. No hay capacidad ni de la policía judicial, ni de la fiscalía, ni de jueces. Hoy, este mes, estamos desarticulando las bandas que proyectamos para este mes. Y está la policía trabajando, la DIJÍN, la justicia, todos en esas bandas. Pero estas todavía no tenemos capacidad de hacerlo. Eso es absurdo, pero es miedoso además, porque sabemos que hay 142 estructuras criminales que operan en Bogotá y que por falta de capacidad de policía y de justicia no se están enfrentando. Entonces yo voy a hacer un convenio con la rama judicial para fortalecer la capacidad de la justicia para enfrentar esas bandas. Carlos Fernando, rápidamente, quería tocar un tema en lo de Transmilenio que se me había olvidado, y era que a los jóvenes nos interesa mucho, y se está hablando de ese tema en las campañas del Consejo sobre la tarifa diferencial para estudiantes. Yo veo en su programa de gobierno, y cito su programa, dice: siempre y cuando se cuente con una fuente de financiación que no ponga en riesgo la estabilidad financiera del sistema, se harían ese tipo de subsidios, siendo nosotros los jóvenes pues una parte fundamental para la economía de Bogotá en un futuro muy cercano. ¿Por qué no apoyar con esa tarifa diferencial? Porque muchas veces con el sueldo de estudiante, que todos sabemos acá cómo es, que tenemos para las copias o para comer pastel con gaseosa, o tenemos para movernos. Entonces, ¿usted qué plantea frente a eso de la tarifa diferencial? ¿Le gusta, la quiere hacer o definitivamente? Sí me gusta, la quiero hacer buscando fuente de financiación fija que la garantice. Hoy tenemos un reto, ustedes tal vez lo saben, hoy el sistema de transporte público en Bogotá tiene un déficit anual de más de 550.000 millones de pesos, hoy, en este momento, por cuenta de un plan del Sistema Integrado de Transporte Público de mala planeación en la definición de ese proyecto. Entonces hoy básicamente, digamos, para mostrarlo, hay una canasta donde entra la plata que toda la gente que usa el sistema paga, ahí entra la plata. Y ahí sale la plata para pagar al sistema de recaudo, que son contratos firmados, los firmaron en el gobierno, yo creo que fue el gobierno de Samuel Moreno. Firmados, están los contratos firmados de recaudo. Luego están los contratos firmados del sistema integrado, de los operadores, que son 13 cuencas que tiene Bogotá, que tienen la operación troncal y zonal también. Entonces ahí hay unos contratos pactados también, firmados hoy, que no sé si ustedes se acuerdan del paro de transportes en el gobierno de Clara López, bueno, de Samuel Moreno cuando estaba Clara López. En ese gobierno hubo un paro por las condiciones del SITP, que pactaban, si mal no estoy, 0.9 renta fija mensual a quien aportara su bus al sistema. La persona que tenía un bus y que se metía al sistema, le iban a dar un 0.9 de renta fija mensual por, creo que eran 12 años. El paro llevó a que exigieran un cambio en esas condiciones y se aumentara de 0.9 a 1.8, o sea, el doble de renta fija mensual, y ya no por 12 años, sino por 24 años. Entonces, así levantaron el paro y se resolvió el tema. El problema fue que no había recursos en el sistema para pagar eso. Y entonces, cuando se acababa de una nueva flota, o sea, más flota del sistema integrado de transporte público. No, por eso no pudieron comprar los buses y hay ese ITP provisional. Le pusieron una calcomanía al bus viejo porque no hubo plata de esos operadores para comprar los buses ni del distrito. Y hoy, cuando terminan de repartir a los del recaudo y empiezan a repartir a los operadores de las 13 cuencas, llega un momento en que se acaba la plata y todavía les falta entregar 550.000 millones de pesos y toca sacar del presupuesto del distrito para meter esos 550.000 millones de pesos. Entonces, en cierta forma, hoy estamos subsidiando la operación, estamos subsidiando al operador por un contrato mal diseñado. Eso es absurdo. Hay que resolver eso. Y una vez resuelto eso, que ya este gobierno avanzó, hay que reconocerle, 1.7 billones de pesos le van a inyectar al sistema de transporte para resolver el problema, y de esa forma logramos conseguir recursos que creo que deben provenir del carro particular, como por ejemplo parqueo en vía. Eso se va a cobrar en todas las ciudades del mundo, se cobra el parqueo en vía, la gente parquea y hay un parquímetro y paga. Con esa plata debemos subsidiar el transporte público, creo yo, recursos que vengan de esas fuentes. Y debe ser, creo que yo pensaba, también diferenciado, efectivamente para estudiantes de ciertos estratos, financiarlo parcialmente y con herramientas como existen en otros países del mundo, donde uno compra eventualmente una tarifa semanal o mensual y le dan un descuento adicional. Bueno, Carlos Fernando, ya para terminar, otro problema que nosotros tenemos como jóvenes universitarios es la falta de empleabilidad que surge luego cuando ya somos profesionales.
Y ahí juega un papel muy importante no solamente el distrito, sino las instituciones distritales, porque allí es donde hay espacios, por ejemplo, de empleabilidad para los jóvenes. Y es que la veeduría distrital el 15 de julio dio a conocer que la cifra de jóvenes desempleados es mucho mayor que la cifra de adultos que no tienen empleo. Y es una paradoja muy curiosa porque se supone que nosotros los jóvenes somos los que en muchas situaciones podemos trabajar de mejor forma. Así que yo le quiero preguntar, ¿cómo mejorará usted las competencias de los jóvenes estudiantes de educación inicial, media y universitaria para permitirles precisamente mejores trabajos en conexión con el distrito? Andrés, lo que inspira nuestra propuesta en términos de educación tiene que ver con conectar la vocación del joven con la pertinencia de la educación. Hay que conectar esas dos cosas. Eso significa que en la educación secundaria y media tenemos que ampliar la oferta de espacios que le permitan al joven, con el apoyo guiado de expertos, identificar su vocación, qué le gusta, para qué es bueno, qué lo va a hacerse sentir realizado, y conectar eso eventualmente con la pertinencia de la educación que va a recibir más adelante, que sea pertinente con esa vocación y con la vocación de la ciudad como Bogotá. Hoy tenemos un reto, y es que creo que en ese informe está también que en Bogotá se están creando muchas empresas al año, muchas. Creo que el último año y medio fueron más de 60.000 empresas que se crearon. Claro, muchas mueren también, muchas desaparecen, pero se están creando muchas. El problema es que al tiempo con la creación de empresas no se está aumentando el empleo. O sea, las empresas que creamos o que están creándose en Bogotá no generan empleo. Ya hay un problema, porque lo que hay que lograr es que las empresas que se creen generen empleo, ¿no? Sean ricas en generación de empleo. Y para eso creo que hay que hacer un esfuerzo primero en aumentar la productividad de esas empresas, en apoyarlas además con la formación del capital humano pertinente para eso. Entonces ahí vuelvo a decir, conectar la vocación con la pertinencia. Bogotá tiene además unas estrategias que definió la Cámara de Comercio con ayuda de las universidades y con ayuda del distrito, que es la estrategia de especialización inteligente, donde Bogotá definió unos sectores donde somos competitivos realmente y tenemos que apostarle a promover el crecimiento de esos sectores. Hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con servicios logísticos, servicios empresariales, hay temas que tienen que ver con el biopolo, temas de tecnología, de ciencia, temas que tienen que ver con industrias culturales, temas audiovisuales, en fin, digamos, Bogotá tiene unos sectores donde tiene una posibilidad de crecer, pero ahí el rol de la alcaldía no puede ser un rol de espectador. El alcalde Peñalosa siempre lo he oído decir, la ciudad tiene como responsabilidad generar las condiciones para generar inversión en la ciudad, condiciones de seguridad que son importantes, de movilidad para la competitividad que son importantes y condiciones de calidad de vida para atraer talentos. Eso es importantísimo, pero yo creo que no es suficiente. La alcaldía tiene que jugar un rol más articulador, meterse en la política económica de la ciudad, promover el apoyo a sectores específicos para que crezcan. Eso desde el punto de vista de cómo logramos generar empleo en el sector privado, en esos sectores. Pero también creo que la pregunta de Andrés apunta a cómo el distrito, que es un gran empleador, logra promover la absorción laboral de muchos jóvenes que salen de la universidad. Y sin lugar a dudas yo creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande. En Bogotá se contratan muchas personas, en particular se hacen contratos de prestación de servicios en muchas entidades. Y la inmensa mayoría son cuotas que se le dan a unos sectores. Vamos a replantear eso. Vamos a hacer un esfuerzo para hacer unas convocatorias y que en particular jóvenes que estén trabajando en temas que se relacionen evidentemente con la labor del distrito, temas de tecnología, de educación, de innovación, de salud, puedan tener una primera oportunidad de empleo en trabajos realizados con la administración distrital. A eso le vamos a apostar, eso es gradual, pero creo que hay una oportunidad de promover primero la posibilidad de que muchos jóvenes consigan empleo desde el distrito, que ayuden a resolver problemas urbanos. Bogotá es un centro de conocimiento. En Bogotá hay muchísimas universidades, más que en cualquier ciudad del país, y está entre las primeras de la región. Tenemos que apostarle a desarrollar ese potencial que tenemos como un hub de conocimiento, para que ese hub de conocimiento se conecte con la economía y con la solución de problemas urbanos a través del trabajo con el distrito. Y a eso lo va a apostar yo en la alcaldía.
Bueno, Carlos Fernando, ya se nos quedan un montón de temas por fuera, las políticas de género, inseguridad, movilidad, medio ambiente. Quiero terminar con algo y quiero que sea muy concreto pues, para pasar ya a las preguntas del público y para que usted pueda cumplir su cita. Usted en su programa, que me lo revisé 2 veces, solo nombra una vez a la Universidad Distrital y lo hace de una manera muy tímida. Habla usted de mejorar la docencia, la extensión y la investigación, pero la Universidad Distrital tiene un montón de problemas que van mucho más allá. Hacinamiento, infraestructura, corrupción. Acabamos de ver un señor que trabajaba en la Universidad Distrital y se pagaba el Netflix con la cuenta de la universidad. Entonces, ¿qué hacer con la universidad? Además de que es una gran oportunidad para los jóvenes que no tienen posibilidad de pagar una universidad privada, pues acceder a esta educación que además pues es la Universidad de Bogotá. La apuesta nuestra es, primero, en educación superior, la distrital será fundamental, pero no será lo único. Vamos a trabajar con la universidad privada también, con la Universidad Nacional, y en nuestro plan de gobierno está contemplado aumentar la absorción de las universidades. Ustedes saben que el 48% de los jóvenes que se gradúan de un colegio en Bogotá acceden a educación superior, el 52% se quedan por fuera. La OECD, por ejemplo, habla de estándares que deberían llegar al 75%, por lo menos. Entonces la apuesta nuestra es llegar a eso, trabajar para llegar a los estándares que plantea la OECD en los próximos 4 años, buscar acercarnos a eso. Y en eso vamos a trabajar con 60.000 cupos nuevos que se creen, y en eso vamos a trabajar con la distrital, una parte, con la nacional y con la universidad privada, también con créditos, becas, universidad privada, y con formación también virtual. Hay universidades como la del área andina, como el Politécnico, que han hecho esfuerzos de innovación en el tema de formación virtual muy interesantes, y ahí tenemos un potencial. Pero los 60.000 cupos no serían solo para la distrital. No, serían distribuidos. Es que la distrital tiene 28.000 estudiantes. Y el reto, por ejemplo, la Universidad Distrital tiene ahorita un déficit de más de 250 docentes. Tiene déficit en este momento para los estudiantes que hoy tiene, y tiene hacinamiento, como usted lo dice también. Por supuesto. Entonces, claro, 60.000 estudiantes. es muy fácil decir 250.000 cupos, como dice Holman, pero primero resolvamos lo que tenemos como problema hoy, ¿no? ¿Cómo logramos tener suficientes docentes? No sé si vieron, el rector de la Nacional, Mantilla, hizo un análisis de esa propuesta de Holman de 250.000 cupos y dijo, es imposible hacerlo, eso es populismo, no se puede hacer. Requeriría, para 250.000 cupos, requeriría lograr formar 8.000 docentes para la distrital. Entonces, ya hoy tienen un déficit dramático, creo que tienen más o menos como 600, 700 docentes, hay que llevar a 950, creo, para llegar al estándar de un docente por cada 30 estudiantes. Entonces, eso es un tema que se hace gradualmente. Pero para eso entonces hay que meterle mano desde allá, porque... Claro, y no es el tema de corrupción, esa universidad ha sido víctima de la corrupción, ha sido politizada. Claro, tenemos el reto de entrar a resolver el problema, pero preservando la autonomía universitaria, porque el distrito y el alcalde no pueden llegar a imponerle a la universidad distrital cosas. Tienen que apoyarla, colaborar con ella, ayudarla, aumentarle el presupuesto, pero no llegar a imponer cosas porque, recuerden, la universidad es autónoma y tienen un proceso, además en este momento, de reforma que está en curso, que hay que proteger, hay que preservar para que sea la comunidad educativa, estudiantes, docentes y administración los que definan el rumbo, y el distrito influya en cierta forma en un camino para que la universidad se fortalezca, pero no voy a llegar a imponerle, voy a respetar la universidad, a apoyarla, a ayudar a los órganos de control e investigación que tengan que hacer sobre corrupción, despolitizarla, pero preservarle la autonomía para que defina ella misma su camino con el apoyo del distrito. Bueno, Carlos Fernando, entonces ya con esto cerramos, digamos, que nos quedan, como le decía, muchísimos temas ahí en el tintero. Carlos Fernando, pues muchas gracias de verdad por asistir aquí a este conversatorio con los estudiantes del curso de Contexto y de Constitución Política, un proyecto de nación. Agradecerle al profesor Gutiérrez, que nos ha ayudado con toda esta logística, a los profesores que hacen parte de esto, a las periodistas, a Nicole Fajardo y a Adriana Ochoa, que están ayudándonos mucho en la logística, Andrés Pemberti, a todos ustedes. Ojalá les haya quedado claro en algo el tema de las propuestas de Carlos Fernando Galán, y pues que haya servido este ejercicio pedagógico, y muchas gracias de verdad por venir. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por la invitación, a los estudiantes por haber asistido,
por haber hecho estas preguntas. Yo estoy listo en mis redes sociales a contestar más preguntas. @CarlosFGalán en mi Twitter, ahí me pueden enviar todas las preguntas que quieran. Yo me tomo el tiempo todos los días de tratar de responder todas las que logre. Y para mí es importante, los invito a ver además en las redes los ejercicios que estamos haciendo. Estamos buscando cambiar la política, hacer una política constructiva, positiva, de diálogo, de reconocer lo positivo en el otro, de que Bogotá supere realmente la pelea política que tanto lo ha afectado, supere los egos de los alcaldes que tanto lo han afectado, que tengamos la capacidad de conocer lo positivo del otro y destacarlo e inclusive implementarlo. Yo le apuesto a eso. Creo que si cambiamos la forma de hacer política, vamos a cambiar la ciudad y vamos a lograr que esta ciudad supere muchos de los problemas que tiene, y esa es mi apuesta principal. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad de diálogo.